Continuando con la presentación de la doctora Karen, se va a concretar un poco más en el tema para que ustedes también puedan retener la premisa importante de la ponencia que tenía, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, que es muy limitado. Adelante, doctora Karen. Bueno, perfecto. A ver. Pues nada, voy a retomar la segunda parte de mi ponencia, que es, creo, donde más especifico y entro en relación al tema del derecho a la paz, que es lo que nos incumbe. Y simplemente, pues nada, señalar así de modo muy genérico de que a la fecha el mundo está cambiando, en particular la pandemia del COVID-19 ha visibilizado sobre todo esa fragilidad y esa vulnerabilidad que estamos expuestos los seres humanos, y este hecho pues ha impulsado que la comunidad internacional y los estados implementen una nueva hoja de ruta conforme a la nueva realidad, replanteando este establecimiento de políticas públicas que permitan sobre todo a proteger estos segmentos más o menos favorecidos o vulnerables de cada sociedad. Pues en este sentido, pues como bien os estaba comentando anteriormente, son los pueblos indígenas y esa constante vulneración de sus derechos que viene desde la época colonial hasta el día de hoy, que sus derechos se han visto conculcados y aún hoy en día siguen siendo marginados. Y esto mencionábamos que la punta del inicio de estas reivindicaciones, marchas de protesta, etcétera, pues se da en el contexto de Bolivia. También comentarles que hay una gran cantidad de población indígena, y esto, según la base de la CEPAL, pues hablamos de más o menos de 522 pueblos indígenas en todo el mundo, no en todo el mundo, sino que va desde Argentina hasta México, y en algunos casos como Bolivia, Perú, Ecuador y algunos países de Centroamérica se encuentra pues, esta mayor concentración de la población indígena, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues entrando en especial al tema de la Declaración Americana, les estaba comentando que es una declaración que ha costado mucho salir adelante porque ha conllevado 27 años de trabajo conjunto entre la OEA, las ONG, la sociedad civil, los líderes indígenas, para que finalmente en el 2016 se materialice esta declaración y que proteja en especial o que está dirigido en especial a eso, ¿no? A la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora bien, también les comentaba que en base a mi experiencia profesional yo celebraba el mismo porque es muy difícil llevar a cabo todo un proceso de negociación con 35 países que tienen diferentes posturas, diferentes visiones y cada uno defiende sus propios intereses como país. Porque cada palabra es incluso el i, la o, la a, la coma, en cada término, en cada frase, es que todo eso se negocia. Por eso es que ha pasado 27 años para poder llegar a ese consenso de decir sí, pues con esa declaración vamos adelante o lo vamos a adoptar, ¿no? Y también comentaba que este 70% de la declaración de la OEA toma como base o tiene como fundamento la declaración de la ONU del 2007. ¿Qué más comentarles? Adelante, Vale, doctora. que decía que al final la configuración jurídica del derecho a la paz en los tratados internacionales sobre pueblos indígenas, que es en sí lo que versa o el objetivo de esta ponencia, es una realidad, aunque aún queda mucho trabajo, ¿no? Sobre todo en la puesta de práctica de estos derechos. Este derecho a la paz en la Declaración Americana está contemplada de manera muy amplia frente a las otras declaraciones de la OIT, a las declaraciones de Naciones Unidas, muy amplia y muy desarrollada tanto en su preámbulo como en un artículo específico, que es el artículo 30. En ese sentido, el preámbulo va a reconocer el derecho de los pueblos indígenas a fin de que eso y se permite el fomento de estas uniones armoniosas que tiene que haber
porque estamos hablando de inclusión, ¿no? Con los estados que van a estar inspirados en la justicia, con la democracia, con los derechos humanos, con la no discriminación y la buena fe. Así pues, sumados todos estos factores, hacen posible esa convivencia armónica, que esto es en sí la concreción del derecho a la paz. Igualmente, como les comentaba, hay un artículo en concreto dentro de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas denominada, o sea, bajo el título o bajo la rúbrica el derecho a la paz, la seguridad y a la protección, consagrando de esta manera que todos los pueblos indígenas tienen el derecho a la paz y a la seguridad. Y esto significa o quiere decir el derecho a la protección y seguridad, en primer lugar, tanto en situaciones de conflicto armado interno o nacional, pero también en situaciones de conflicto internacional. Y puse de ejemplo pues los casos como aquí sucedió en España, el caso de ETA, o en Perú en su momento con el tema de Sendero Luminoso, y el caso también de vosotros con el tema de las FARC, ¿no? Es decir, paz, seguridad y protección como un todo. Esto es inescindible, es decir, es inseparable estos términos, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra o conflicto interno o internacional. Y en el caso de los conflictos armados, los estados nos dicen que deben de tomar medidas adecuadas, sobre todo para proteger y salvaguardar los derechos humanos, instituciones, tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas y de sus comunidades. En este sentido, los estados son los principales responsables o los gestores de la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y en ese sentido pues tiene que cumplir con esas obligaciones que asume a nivel internacional cuando firma y posteriormente ratifica un tratado internacional. A este respecto, este artículo del derecho a la paz contemplada en la declaración contempla varios supuestos. En el primero, pues que no debe reclutarse a menores indígenas en las Fuerzas Armadas bajo ninguna circunstancia, con esto pues se pretende proteger a estos menores, a estas mujeres, niños, niñas y adolescentes que son directas víctimas de los conflictos. En segundo lugar, si hay un destrozo, por ejemplo, en una comunidad, los estados tienen el deber de tomar las medidas de reparación efectiva y proporcionar sobre todo esos recursos necesarios por los daños ocasionados por un conflicto armado. En tercer lugar, hablamos también de que los estados tienen esa obligación de tomar medidas, ya no genéricas, sino específicas y efectivas en colaboración con los pueblos indígenas para garantizar que las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes indígenas vivan libres de toda forma de violencia, especialmente la sexual, porque es muy usual el tema de la trata de menores o la explotación sexual de las mismas. Asimismo, se tiene que garantizar este derecho al acceso a la justicia, la protección y reparación efectiva de los daños causados a las víctimas. Por último, la Declaración Americana se opone a las actividades militares en tierras y territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente. En relación a este punto, había comentado que Colombia, mediante su delegación, en el caso, estoy mencionando Colombia porque yo creo que es propicio comentarles de cara en el seminario que estamos llevando, si no, pues perfectamente podríamos hablar también de Estados Unidos o de cada uno, ¿no? Pero en el caso, en línea también Colombia, con lo señalado por Estados Unidos, arguye que este artículo en concreto de la declaración contradice el derecho nacional, va en contra de la Constitución. ¿Cuál es el fundamento que tiene? Pues da de que las fuerzas públicas, en este caso las fuerzas del Estado, tienen la obligación de estar en cualquier sitio del territorio colombiano con el propósito de garantizar a todos los habitantes de la región la protección y respeto de su vida, su honra, bienes, tanto individuales como colectivos. Este hecho requiere asegurar los territorios también de las poblaciones indígenas a fin de proteger sus derechos y su integridad. De hecho, Colombia, pues en un momento dio instrucciones a la fuerza pública de cumplir con su obligación de protección de los pueblos indígenas. Por ello, el Estado de Colombia alega que la Declaración de los Pueblos Indígenas de la OEA es contraria a estos principios de necesidad y eficacia de la fuerza pública e impide pues, que cumpla con su misión institucional. En definitiva, solo decirles que el reconocimiento del derecho a la paz en la Declaración de la OEA permite ese fomento de las uniones armoniosas entre los estados, inspirados en la justicia, inspirados en la democracia, en los derechos humanos, la no discriminación, la buena fe.
Y así unidos todos esto, pues se propicia esa concreción, esa materialización del derecho a la paz, que conforme a Naciones Unidas no es solo esa ausencia de guerra, sino también va a conllevar poner en funcionamiento una serie de mecanismos o procesos positivos que impulsen o que ayuden al diálogo, la inclusión, la participación, la cooperación y la superación de conflictos. Por último, pues señalar que el derecho a la paz y la seguridad internacional son elementos fundamentales para esa construcción de esa filosofía de vida, como es el vivir bien, el buen vivir, el sumas causas, sumas camaña andino, que tiene un vínculo ineludible, inseparable a la armonía individual y colectiva de los indígenas y de sus pueblos, sobre todo para promover esos escenarios de convivencia pacífica, que ellos pues tienen mucho ejemplo que darnos en ese sentido. Asimismo, tras la irrupción de la pandemia del COVID-19, se ha visibilizado aún más la vulnerabilidad de las poblaciones menos favorecidas, que a lo largo de los siglos y aún hoy se han visto marginados y sus derechos pues vulnerados, siendo necesario en ese sentido un nuevo contrato entre los pueblos indígenas y la política estatal. No solo va a beneficiar a estos pueblos, sino también ayuda a todos, ayuda al conjunto, ayuda a la sociedad, ayuda a la humanidad, ayuda pues a seguir andando en esa línea de no violencia y a fin de conseguir el anhelado, la justicia social, la paz, respeto de los derechos, la dignidad, que es lo que aspiramos y deseamos todos. Muchísimas gracias por su atención.